2017 gana el concurso nacional para el pabellón argentino en la Bienal de Venecia, construido en 2018, por supuesto, y que, forma parte de un equipo integrado por otros compañeros que seguramente va a mencionar Javier. Bueno, y amablemente nos va a contar un poco cómo fue el proceso, cómo fue la idea, cómo fue el proyecto y la experiencia esa maravillosa de trabajar en Venecia y de ver realizado su proyecto. Así que, Javier, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Tenés una audiencia de unos 170, 180 personas, todos y todas estudiantes de nivel 5 de la carrera de arquitectura de la FAUD, UNC. Así que bueno, bienvenido Javier y muchas gracias. Bueno, Johnny, muchas gracias. Buen día a todos y todas al taller. Gracias, Johnny, gracias a la Cátedra de Equipamiento de la Facultad de Córdoba, que seguramente está ahí soportada y aguantada y construida con mucha más gente. Profes, pasantes. Somos muchos. Sí. Son claves. Yo también soy profe acá, así que muchas veces los que ponemos la cara somos la pieza visible de un engranaje complejo y potente que son las cátedras de las materias, de las asignaturas de la universidad pública, que es esta experiencia increíble que existe en pocos lugares del mundo, creo que en ninguno. En Argentina es una de las pocas cosas que anda bien. Contarles, bueno, arranco así, sin más. Luego de los agradecimientos, lo que voy a presentarles es el devenir de un proceso en el cual esta especie de impacto fuerte que fue para nosotros, lo de Venecia, esta estación, esta parada en el camino, en un camino del cual veníamos y en el cual seguimos transitando, creo que es importante que o por lo menos voy a tratar de compartir con ustedes, porque me está entrando una llamada, voy a rechazarla, perdón. Recuerdo que estoy del celu. Y vamos, ¿se escucha, Johnny? Sí, se escucha, despacito, pero se escucha. Mantenerlo más cerca que puedas el celular de la boca, del habla, cosa de que te escuchemos. Y pregunto, ¿se está viendo la presentación? En este momento sí, dice que estás compartiendo pantalla. Ahí seguramente va a volver. Deberías eliminar WhatsApp y todo lo que tengas abierto. Así te anda más rápido. Dale, vamos. Para un segundo. Porque eso se te van actualizando en segundo plano y te va a ir generando, te va a quitar recursos, digamos. Bueno, un minutito mientras Javier de Cuba. Tuvo un problemita con la compu y con el iPad, que fueron los otros dos dispositivos disponibles, así que bueno, lo está haciendo desde su celular. Por eso los inconvenientes quizás. A ver si estamos. Ahí, Javier. Perdón. Hubo un problemita. ¿Vamos de nuevo? Dale. Bueno, les decía, ahí, Johnny, ¿se ve? ¿Se ve todo? Sí, dale nomás. Se escucha y se ve. Entender de que esto es un camino, lo de Venecia fue parte de un proceso. Voy a compartir una primera parte con ustedes
de las referencias contextuales, de las cosas que miramos. Por eso un poco el subtítulo o el título que me interesa compartir con ustedes es que hay un paisaje y hay una mirada, y que en definitiva todo el montaje de Venecia es producto de ello. Cada detalle constructivo, cada decisión proyectual se inserta en ese vínculo, en ese viaje entre el paisaje y la mirada en la que estamos trabajando. Retomo una frase de Graciela Silvestri, que se la leí en algún lugar, que dice de la consideración sobre lo omnívoro de la arquitectura, esa capacidad de comerse todo, de mirar todo, y allí está su gran desafío. Las cosas que nosotros miramos y las cosas que nosotros de alguna manera digerimos en nuestro proceso viene de múltiples entradas, viene desde los registros del paisaje, de la potencia de nuestro territorio, del humedal, de la llanura, que son datos necesarios y estructurales para entender lo de Venecia inclusive. Son dibujos de Florian Pauke. Y voy presentando algo que es muy importante para entender lo de Venecia, y algo que voy a mostrar antes, Johnny, que no te conté, voy a mostrar algo parecido también, que es una instalación que se llama Camalotopía, que hicimos hace un par de años en Mar del Plata, y que tiene que ver con el cuerpo en el espacio. Eso explica bastante lo que pasa en Venecia y lo que pasa en Camalotopía, porque tiene que ver con los sentidos, cómo esos espacios que generamos de alguna manera dan cuenta de la percepción de esas personas en ese espacio geográfico. Florian Pauke fue un jesuita que dibujó una especie de Darwin jesuita del siglo XVII, que creo que estuvo en Córdoba también, y que no solamente dibujó la geografía en sus investigaciones, porque en definitiva estos dibujos eran reportes, informes que mandaba a la orden para terminar de entender ese proceso de ocupación del territorio que tuvieron los jesuitas. Y lo más interesante de estos registros de Florian Pauke es la relación de estas personas con el territorio, de estas personas con el espacio geográfico. Algunos exponentes de nuestra cultura, Ricardo Supisiche, pintor santafesino de la década del 60, 70 y 80, que también registró de una manera moderna y abstracta la relación de la sociedad con ese espacio de borde, con ese territorio de encuentro entre la llanura y el agua, en estos humedales que nos rodean. Vamos a ver siempre, digamos, abstracciones muy potentes en cada uno de sus cuadros, donde siempre la figura humana ocupa allí un rol protagónico. Ese estar en ese lugar, en esa coordenada, termina explicando ese proceso cultural y artístico, ¿no? Esto es nuestro paisaje, este es nuestro humedal, un poco río, un poco tierra, y como nosotros en la ciudad de Santa Fe estamos digamos, en el final del valle de inundación del río Paraná, no estamos en una barranca como Paraná o como Rosario. Esta línea de división es fluctuante, es movediza, de acuerdo al periodo, al régimen de bajantes o crecientes. La configuración y la expresión del territorio cambia notablemente, pero también cambia notablemente la forma de ocupar el espacio geográfico por parte de la sociedad y de las personas. Fernando Espino, otro exponente de nuestra cultura pictórica, también de la década del 70, como dice Taberna Irigoyen, registrando algo muy difícil, que es pintar lo esencial de las cosas, eliminando todo lo superfluo, todo lo innecesario. Y en ese registro están los trazos del territorio, están los trazos de las huellas que existen en nuestro paisaje. El turco Saer, Juan José Saer, también explica vértigo horizontal indudablemente, y las cosas que hacemos. Fue un escritor santafesino que toda su obra literaria, a pesar de que vivió en París toda su vida, va desde los 30 años, o sea, siempre escribió en París, todos sus relatos están sobre nuestro humedal, sobre nuestra llanura, San José del Rincón. Conexión Saer fue un libro, una muestra que se hizo en el año 16, con curaduría de Martín Prieto, que decía que en realidad, como pasa con todos los artistas, se lo he escuchado a Miralles decir
en Rosario en el 91, 92 también a esto, que en definitiva estos artistas hacen una sola obra y cada uno de los libros del Turco Saer o cada una de las obras de Miralles en definitiva son estaciones de un itinerario, de un camino en el cual hay investigaciones sobre temas. Martín Prieto en Conexión Saer dice que cada una de esas líneas, cada una de esas conexiones hablan de los temas que le interesa al creador, al artista, en este caso a Saer. Una de esas líneas podrá ser el peronismo, otra podrá ser el paisaje, otra podrá ser la cultura, otra podrá ser los militares, otra podrá ser la familia, etc. Y en definitiva eso explica bastante lo que pasa en nuestra producción como arquitectos, ¿no? Voy a compartir un videito, si les parece, el Fernando Birri. Y acá le voy a pedir que me digan si escuchan, por favor. Sí, se ve bien, digamos, tipo time-lapse, no de corrido, pero se ve y se escucha bajo. Si querés hablar arriba y relatar un poco arriba, si es posible, mejor. Bueno, perfecto. Gracias, Johnny. Bueno, en definitiva, Fernando Birri es el creador de la Escuela Documentalista Argentina, heredero un poco del neorrealismo italiano. Podríamos decir, mentor o en quien se fijaron su mirada muchos artistas del cine, entre ellos el más conocido de sus alumnos, de sus seguidores, fue Pino Solanas. Esta manera de registrar lo concreto de lo vulgar, de lo ordinario, pero que es lo profundo de nuestro territorio y de nuestra cultura. Encontrar que en esa pobreza y en aquello ordinario, hay una potencialidad de belleza muy interesante. Quiero decir, y voy anticipando lo que vamos a ver con Vértigo, que esa cosa rutinaria que nos pasa todos los días nos tiene preparada algo que nosotros tenemos en nuestra intuición, en nuestro campo creativo, a veces guardado, a veces escondido, a veces esperando el momento para ser desarrollado. A nosotros nos pasó esto con Vértigo Horizontal, ¿no? Yo soy de un pueblo del norte de la provincia, 400 kilómetros, llanura completa. Desde que me vine a estudiar a Santa Fe en colectivo, iba y venía. Y en ese ir y venir, esa línea horizontal es como que la iba registrando. Ya nunca le di una importancia demasiado estructural hasta que empecé a leer un poquitito y como vamos a ver más adelante, estas experiencias de lectura, de acercamiento al arte, a uno lo van acomodando, podría decirse, en darle la jerarquía o la importancia de esas cosas que nos suceden y cómo convertirlas en un potente acto creativo, espacial, tecnológico, en algo que en definitiva a nosotros nos llevó a Venecia. Cuando digo a nosotros, algo lo comentó Johnny, nosotros somos un grupo, parte de mi historia se explica por diferentes colectivos, no demasiado estructurados, lábiles, flexibles, donde nos vamos cruzando, nos vamos reencontrando, nos vamos separando. En este caso lo de Vértigo, ya lo voy a contar, lo desarrollamos con Fede Cairoli, Pancho Garrido y Pablito. Vuelvo a las referencias, pasando rápido. Me gusta decir que Amancio Williams hizo un solo proyecto, como Saer en cada uno de sus libros, lo dijo acá en Rosario en el 92, el proyecto de la Vallanura, el proyecto de la Pampa, el proyecto del Horizonte, de cada uno de esos dibujos, el Hospital de Corrientes, el pabellón Buckelborn, el anfiteatro, el auditorio en el Río de la Plata, no son más que puntos, estaciones de ese único proyecto que desarrolló Amancio. Vengo diciendo las referencias, el libro de Saer, El limonero real, que habla sobre nuestro humedal, palo y hueso, lo mismo, retomados en algunas películas. Esto nos une, es nuestro querido Marcos López, santafesino,
uno de los artistas contemporáneos más importantes, pues me animo a decir que tenemos en Argentina, genera esta obra bellísima que se llama Asado en Mendiolaza. En realidad es cordobesa esta locación, pero podría estar en cualquiera de los montes del norte de mi provincia, de donde soy yo, de Villocampo o de San Javier o de Santiago del Estero probablemente, ¿sí? Esta interacción entre personas, geografía, entre personas, grupos sociales, grupos humanos y espacio geográfico. Nos gusta decir, nos gusta preguntarnos quién abraza a quién. Este grupo de personas es quien enmarca el paisaje, o este bosque de aromitos cordobés es quien abraza a este grupo de amigos que están comiendo un asado. Ritegoto, lo mismo, un fotógrafo de La Pampa santafesina, de Arequito, bellísimas obras de arquitectura. ¿Y cómo llegamos nosotros también a estas experiencias? En lo colectivo siempre, en el año 2001, mientras el país se incendiaba, recientemente graduados, muy jóvenes, éramos nosotros, armamos un colectivo y empezamos a indagar, a escarbar, a preguntarnos, a incomodarnos, a mirarnos, ¿sí? Hicimos una serie de obras, bueno, lo presento así a modo solo de título, y luego innumerable cantidad de aproximaciones sobre nuestro paisaje. Muchas veces sin respuestas concretas, pero con preguntas siempre muy disparadoras y con un hecho necesario, que es el cuerpo en el espacio geográfico. ¿Sí? Esos grupos desandando ese territorio en tiempo real, en coordenada real, entendiendo que la geografía, nuestro paisaje, tiene una potente capacidad pedagógica. El problema que tenemos es que a veces no sabemos mirar, o no podemos mirar, o no sabemos estructurar nuestra mirada. Quizá, y la experiencia que puedo compartir con ustedes es que esa mirada en lo cotidiano, en lo ordinario, quizá encuentra esa condición de originalidad y de creatividad que es la mecha necesaria que los arquitectos tenemos que de alguna manera ejercitar para poder llevar adelante nuestro laburo. Experiencias, libros, meternos en el territorio, trabajarlo, palas. Este fue un workshop con un colectivo paraguayo que se llama Aqua Alta, que lo hicimos acá en Santa Fe, donde le metimos mano al territorio, al humedal. Otras experiencias que nos van acercando, en este caso a lo del vértigo, y esta experiencia de la contaduría, es un corrimiento interesante que hacemos, por lo menos los arquitectos. Esto fue una experiencia muy linda en 2016, justo antes de Vértigo, con Fede Cairoli, que fue en el Museo de Bellas Artes local, una experiencia que era dislocar el paisaje, es hacer un corte transversal de la parte sur de la ciudad, que es la parte fundacional, abrirle ventanas a esas dos márgenes, a esos dos ríos, y llevar cada una de las cosas de esos lugares a los otros lugares, llevar el museo al territorio y traer esas condiciones del museo, esas condiciones del territorio, esas referencias del lugar, del territorio otro, al espacio central del museo. Por ejemplo, este videito es un grupo de freestylers, raperos, no sé cómo se llama, de un asentamiento popular que está en un lugar inundable del oeste de la ciudad, y que lo trajimos al lugar central de la cultura, y de manera análoga llevamos las obras de arte del museo a las vecinales de esos lugares marginales. Una experiencia realmente muy interesante. Y después lo que hicimos fue romper el espacio, llevar el museo a la calle, entrar a la muestra por la ventana y no por el pórtico principal. En definitiva, estas operaciones de dislocación, esto lo hicimos con dos colectivos asociados, con Off the Record, que son unos chicos de Buenos Aires, y con Contacto, que es un colectivo de acá de Santa Fe, y esa aproximación previa a Vértigo, esto de encontrar referencias de montaje, referencias de dislocación
exploración espacial, siempre en relación a cómo hay una oportunidad de vivir esa relación del cuerpo y el espacio de una manera diferente. Los aprendizajes de la naturaleza, estamos nosotros hace casi 1 año y medio, dicen que es la niña, dicen que es un periodo largo de bajante que vamos a tener. Estamos en un periodo donde la naturaleza se apropia de una manera mucho más lábil, mucho más flexible, mucho más virtuosa, como esta garza mora, que sabe entender esos códigos exactos de la altura del río, o los huevos del caracol que ponen sus huevos a la altura apropiada. Esta es la última inundación que tuvimos en el año 16, en enero del 16, y que el río llegó, esto es Colatina Sur, un barrio de acá de la ciudad de Santa Fe, el nivel de agua finalmente llegó hasta ese punto. Y como dicen los isleros, que en este caso tuvieron razón, hay que ver dónde pone el huevo, los huevos, los caracoles, porque el agua va a llegar un poquito más abajo. Ahora sí comparto también este videíto, también para entender, para ver nuestra mirada, para explicar un poco todo lo otro que vamos a ver al final. Voy un poco rápido, pero son tan potentes y tan bellas estas imágenes que no quiero arruinarlas con el apuro. Esto es una de las joyas, a mi entender, reciente de nuestra cultura argentina, que es la última peli de Lucrecia Martel, donde, bueno, esto del cuerpo y el paisaje, de habitar el territorio, de entender el humedal, entender la llanura, entender nuestros ríos, pueden tener una potencia poética que no tiene límites, ¿no? No sé si han visto la peli, pero la súper recomiendo. Y nos vamos acercando, estos son las 4 vigas de Solano, Borgiana, hasta la Maceta, por decirlo de alguna manera. Cómo construir el infinito, inclusive acá ya hay algunas primeras pistas reales de lo que pasó con Vértigo, cómo construir las coordenadas del infinito con hormigón, con materia, ¿sí? Es muy difícil, es muy fácil, creo, bueno, no tan fácil escribir como Borges, por supuesto, ¿no? Pero creo que en la imaginación de la literatura, digamos, no se encuentra con la dificultad de la materia real, y Solano en este Javier, caso. Sí. Javier, sigue estando estática la película aún, ¿eh? No pasamos a las imágenes de Solano. Ah, perdón. A ver. ¿Ahora? Ahí estamos, ahí sí, dale. Bueno, Ahí ya estamos está. con las 4 vigas de Solano. Perdón. Bueno, estas cosas que están pasando por esta tecnología que no la terminamos de domar todavía. Colega, amigo, hermano Fede Cairoli, colega de todas estas historias, está haciendo un registro interesante en esto del paisaje y la mirada, que es aprovechar un fenómeno. Nosotros el año pasado tuvimos el registro más bajo del río en los últimos 60 años. Bueno, no hay duda de que ahí hay una oportunidad de generar la mirada nueva, distinta, registrarla, mapearla, generar esas coordenadas. Bueno, creo, y esto me parece que tiene que ser estructural en el entendimiento de lo que quiero tratar de decir, digamos, lo subrayo, no hay espacio arquitectónico si no hay un fundamento previo, no hay una búsqueda previa. Vértigo Horizontal, con su materialidad y con su espacialidad, creo, por lo menos para nosotros, no puede ser entendida sin todas estas cuestiones. Y acá nos vamos acercando. Camalotopía. Camalotopía fue un experimento, una instalación también. Esto les puede interesar a ustedes directamente porque tiene que ver con la materia de ustedes. Me estoy ayudando con el iPad para leer, porque en serio no puedo leer todo eso. Si me permiten leer lo que es los fundamentos conceptuales, la memoria. Esta fue una instalación que hicimos en Mar del Plata, invitados por Martín Uberman. Mientras nosotros, que éramos formados, que nos creíamos capaces, que ostentábamos alguna parte del poder
Buscábamos en cada oportunidad la posibilidad de cambiar, de ordenar, de conducir a lo mejor de nuestro entendimiento de la ciudad y sus habitantes. Más allá de nuestro alcance, la propia ciudad se multiplicaba, pujante como una máquina masiva y redundante, consumiéndose y derramándose una y otra vez sobre sí misma. Camalotopía fue nuestra intervención, cuento, en una invitación de una muestra que se llamaba Argiram, donde había que representar distintas, y lo vamos a ver en un videito posterior, distintas utopías de ciudad. Continúo. Nos eludió la comprensión de las fuerzas que gobernaban nuestro hábitat. Tan inmersos estábamos en ellas, la inefable proliferación de relaciones anónimas, las fricciones, la suma desinteligente de individualismos, la pugna obstinada por prosperar, que es dominar, en un sistema contrahecho, el modo del hombre de poner al hombre como eje y medida de todas las cosas, y artificio, sobre artificio, sobre artificio, la ciudad fabricó una realidad incompleta. Cada iteración más ajena al orden natural de su paisaje, las crecidas, la erosión costera, las lluvias, los vientos y las temperaturas extremas se volvieron problemáticas porque la naturaleza fue insistentemente desplazada del sistema urbano, agraviado cada vez más por sus manifestaciones más indómitas. ¿Acaso, por su virtud de simple ser, su existencia callada y primitiva, el isleño supo guardar en cambio la certeza que nosotros olvidamos? En el paisaje nada está librado al azar. Existe un tiempo hondo y transversal que sostiene todas las cosas, y en la danza de fuerzas múltiples y dispersas hay una ley de armonía que no admite rupturas. La naturaleza habla en su lenguaje antiguo y absoluto. Las lluvias, las heladas, las crecientes se anuncian cada momento de una sinfonía, en las aves, los árboles y el río. ¿Cuál era nuestro pabellón, nuestra pequeña intervención? Era romper el espacio adentro de esa sala del Museo del Mar, de Mar del Plata, y presentar una ciudad hecha de naturaleza, donde las personas y la sociedad estaba no sobre ella, sino debajo de ella, inmersa en sus propios códigos. Esta es un poco una pequeña imagen, no sé si alguien tuvo la oportunidad de estar, un lugar muy difícil de fotografiar, era un cilindro adentro de un prisma, todo hecho de cortinas, y tenía una proyección era un cilindro de unos 5 metros de diámetro, y sucedía esto. Voy a reproducir el video. ¿Se ve un videito, Johnny? ¿O yo no lo estoy viendo? No, se ve muy oscuro, muy negro todo. Ahí aparece Camalotopía. Sí, sí. Ahí está. Bueno, nosotros la versión colectiva nuestra ahora se llama Sustantivo Colectivo, que es digamos, el grupo con el que fuimos a trabajar a esto. Esto en realidad, quiero decir, fue después de Venecia. Fue un año después de Venecia. Ese era nuestra camalotopía. Nos llevamos un camalote de acá del norte, de nuestra zona. Para los que tienen mucha luz, va a ser dificultoso verlo, pero bueno. Algunas cuestiones técnicas, es muy sencillo, de la experiencia aprendida de Venecia, que vamos a ver después de cómo proyectar una lona tensada desde arriba y ¿cómo decirlo?, la inmersión, la experiencia inmersiva que eso genera, de una manera, de una física básica, porque bueno, ahí se pisaba arena, nos llevamos arena también de acá, había olor a isla en este lugar. Esto es otra de las cosas que aprendimos en Venecia, que un poco suntoriano esto que voy a decir, esto de la temperatura del espacio, esto de la humedad del espacio, la experiencia muchas veces muy difícil de imaginar. Y nosotros tuvimos la suerte, por decirlo de alguna manera, de haber imaginado algo que después, en la experiencia directa, nos enseñó ese algo, alguna cuestión adicional
que, digámoslo concretamente, no lo habíamos pensado, o fue, o estaba allí, era una especie de animal que habíamos generado y que ese animal no tenía alguna lección escondida. Y que quizá la lección que hay que dejar anotada, subrayada y en negritas, es que hay que dejarse llevar. No hay que ser demasiado fundamentalistas con las ideas que uno tiene. Gerardo Caballero, que creo que lo van a tener por ahí en las ediciones, siempre dice algo que está buenísimo, que es lo más importante en un proyecto es lo que se abandona. Entonces, bueno, hay que dejarse abandonar un poquitito por nuestras ideas. Básicamente lo que teníamos era un proyector a 8 metros de altura, por eso el cilindro negro, el prisma negro, que escondía ese proyector tiraba una imagen, un video que hizo Fede, metiendo una GoPro adentro del humedal y registrando desde abajo los camarotes. Y claramente nuestra experiencia, a diferencia de las otras experiencias, estaban los chicos de BAC, estaba, bueno, Monoblog, de Córdoba estaban los chicos de Alarcia Ferrer, cada uno con su propia versión de la ciudad, de la utopía de Ciudad del Futuro, y nosotros, bueno, fuimos radicales y fuimos a la naturaleza. Bueno, entramos a Vértigo, no sé si venimos ahí medio dormidos, medio aburridos, pero estamos entrando ya al final. Oh, súper interesante, Javier, vamos bien. Es un poco molesto el tema del audio porque va y viene. No sé si vos movés el teléfono o no, pero bueno, si lo podés tratar de dejar quieto y lo más cerca posible de tu voz, pero es súper Ahí se escucha mejor. interesante. Ahí se escucha mejor. Sí, sí, sí. Bueno, ahí estoy Pero al lado súper del teléfono. El tema es que cuando estoy al lado del teléfono no veo lo que tengo en la pantalla. no ves el teléfono, claro. Bueno, Es una dale, cuestión dale, del vamos. cuerpo. No es más que el cuerpo en el espacio, así que vamos a tener que acostumbrarnos. Dale, dale, de una, de una. Por Bueno, eso te... surge Dale. el concurso, año 17. Nosotros el tema de vértigo horizontal lo veníamos trabajando ya hace bastante. Luego de todo esto, después de este boom que fue para nosotros en Venecia, tuvimos muchas presentaciones y demás que nos permitió recopilar un poco nuestra experiencia, nuestra idea. Bueno, encontré una clase que di en la Facu que se llamaba Vértigo Horizontal, que fue en el año 2009, y mostré cualquier otra cosa. Mostré proyectos en la llanura, no me acuerdo. Por lo tanto, creo que todos tenemos cosas anotadas sobre las que vamos y venimos. Me acuerdo charlas con Claudio Beckstein allá por el 10, 11, cuando venía por acá, esto del vértigo horizontal, Amancio Williams. Entraba por otro lado el tema de vértigo horizontal. La cuestión es la siguiente. Vértigo horizontal nace como, a ver cómo decir, como par dialéctico incoherente, porque vértigo viene de vertical. Bueno, y es esa incomodidad que tiene el cuerpo humano frente a la altura. Pero que tiene una derivación gracias a Borges y al francés amigo de Borges, Pierre-Drieu La Rochelle, un francés que cuando vino salieron a caminar ahí en los arrabales de Buenos Aires, encontrándose con los primeros contactos con esa llanura, esa línea horizontal que los europeos cuando vienen no lo pueden entender, que para nosotros es nuestro territorio normal. Ustedes tienen ahí siempre una montañita que les está generando como el fondo de cualquier dibujo, de cualquier horizonte, pero tiene una parte importante de la provincia de Córdoba que es llanura, todo el este, no sé si la mitad de la provincia de Córdoba o un tercio de la provincia de Córdoba es llanura. Y la cuestión es que este caprichito que empezó a desarrollarse con Borges no lo escribe específicamente en sus relatos, sino que aparecen fundamentalmente en las entrevistas de la década del 50, de la década del 60, ya ese Borges que habría escrito todo lo más importante y que pasa a ser uno de estos conferencistas de moda en todo el mundo, y empieza a retomar él lo del vértigo horizontal al mismo tiempo que el turco Saer empieza a escribir,
principios de los 60, fines de los 50. El Turco Saer tiene una historia de amor y odio, o una dialéctica ahí con Borges muy loca, porque en sus primeras épocas era el borgiano de Santa Fe, allá por los finales de los 50. Ser borgiano no era un lugar común como es hoy para nosotros, o sea que él fue un incómodo seguidor de alguien. Pensemos, Borges, su relación con la política, el peronismo, bueno, todo mezclado, todo raro, todo difícil de explicar, siempre el Turco Saer provocador. Y a medida que Borges se va instalando como esa luminaria jerárquica de la cultura latinoamericana, el Turco Saer se empieza a despegar de esa figura que él mismo había de alguna manera señalado. De hecho, en glosa, en uno de sus cuentos, habla, sin ponerle el nombre, de la vez que vino Borges, y esto fue real, y cuando el Turco Saer estuvo y lo hizo recorrer algunos bares, acá en Santa Fe, lo llevó al Jockey Club, todo eso está escrito en esa primera época de Saer borgiano. La cuestión es que ya cuando a finales del siglo XX el Turco Saer escribe El río sin orillas, ese ensayo inclasificable, pero necesario para entender nuestro paisaje. El río sin orillas habla del río de la Plata, ¿no? Ese río del cual no se ven orillas. Y dice, y empieza a generar esas discordancias con Borges, pero que en definitiva, sobre Vértigo Horizontal puntualmente, pero que en definitiva no termina de dejar de plantear sus honores al viejo escritor argentino Borges, todavía vivo, ahí ya no me acuerdo, pero la última etapa de su vida, y empieza a retomarlo de Vértigo Horizontal y lo escribe en El río sin orillas. Algunas de ellas son sumamente célebres, y cada vez que un periodista literario en Le Monde o Liberación se refiere a La Pampa o el Río de la Plata, no se abstiene de recordarnos la más frecuente de todas esas expresiones, la que encontraremos pase lo que pase y caiga quien caiga, es la definición de Euler Rochelle. Fíjense que el Turco Saer no lo menciona Borges, dice, dos puntos, La Pampa, dos puntos, vértigo horizontal. Y acá lo empieza a entender. Hay un resabio posimbolista en esta expresión que a mi juicio gana mucho cuando es proferida lentamente y entrecerrando levemente los ojos. Acá está lo del cuerpo, en la experiencia corporal en el espacio. Tal vez haciendo un largo ademán mesurado, ligeramente ondulatorio, con la mano derecha elevada ante sí mismo, como si el borde inferior de la palma remara en el aire, el brazo blandamente estirado. El efecto causado por esa manera de expresión será sin duda intenso, pero la expresión es falsa. Bueno, acá tenemos una especie de grajea mínima del descripcionismo de Saer. Saer es esto, es la descripción perfecta de cada una de las cosas, y acá es donde dice que, digamos, de esta dialéctica saeriana, retoma Vértigo Horizontal, pero dice que es falso. Como la soga contra el cuello del condenado, para hacer una comparación ya familiar a mi lector, el horizonte supuestamente infinito se cerraría a mi alrededor. El famoso vértigo horizontal de Euler Rochelle, entonces, es una figura poética afortunada, pero un error de percepción. Y sigue, y sigue, y sigue, no voy a hacerlo tan largo. En algún lugar ahí de los cuentos de Borges, algo que hasta a nosotros nos sirvió, la llanura bajo el último sol era casi abstracta como vista en un sueño. Bueno, en esta dialéctica nace Vértigo Horizontal. Este es el problema, ya nos metemos en el núcleo de la presentación, y disculpen lo largo de la introducción, pero es lo que explica, si no, no se entiende nada. Esto es la Bienal de Venecia, una especie de kermés de pueblo, caótica, desordenada, todos gritan, muchos colores, una necesidad de identidad vociferante, por decirlo de alguna manera. Yo creo que tuvimos la ventaja
de haber estado, yo tuve la oportunidad, la suerte de haber estado en varias bienales, y me venía en la mochila con esa sensación de incomodidad de que no entendés absolutamente nada. Y creo que esto pasa en todas las grandes muestras, en estas ferias, no sé cómo lo trabajan ustedes a este tema. Javier, sigue estando el texto en pantalla, ¿eh? A ver, ahí, la Mm, foto, sigue estando el texto. ahí. Sigo viendo el texto. Ahí está, ahí sí. Bueno, y ahí se ve el pasillo de los arsenales. Se ve el pasillo de los arsenales con las placas, el deck y el exterior de Bueno, ingreso al pabellón. hablaba, gracias Johnny, hablaba de esto, ¿no? Mucha gente, todo el mundo va, qué sé yo, fiestas, la fiesta del Pabellón de México está mejor que la de Singapur. Bueno, como una especie de kermés, lo digo con todo respeto, por supuesto, porque es el encuentro más importante del mundo de arquitectura, muchísima gente, muchísimo calor, muchísima luz en el verano italiano, datos a tener en cuenta. El pabellón de Argentina es desde el año 2010. Hasta el 2010 Argentina no tenía un lugar físico. El pabellón de Argentina es esto de acá. Es esa parte de abajo. Arriba está debajo del de Perú y del de Bélgica, si no me equivoco, y al lado del de Emiratos Árabes Unidos. Ni siquiera hay una conexión temática de regiones ni nada, o sea que el contraste es muy fuerte. Si alguien estuvo en una bienal o en esta o en alguna otra, lo entiende perfectamente. Argentina hasta el año 2010 no tenía un pabellón. Recuerdan la famosa inauguración, yo lo recordaba, del pabellón de Clorindo en el año 2012 con una cadena nacional de Cristina con Clorindo, Cristina de Buenos Aires, Clorindo desde Venecia. Ese pabellón tiene un comodato por 30 años, o sea, Argentina lo va a tener hasta 2040. Y esta es la situación interior. No sé si se alcanza a ver, Johnny, verás. Todavía vemos el exterior. Che, ¿qué pasa? Algo raro pasa. Ahí está, ahí está. No, va un poquito más lento. Ahí sí se ve el interior. O sea, pasa antes la imagen de lo que vas a comentar para que Bueno, vaya a tiempo. este es el pabellón. Creo que ustedes tienen los planos y están trabajando sobre este pabellón, Johnny. ¿Es así? Sí, hoy lo van a ver por primera vez. Lo Bueno, estás bien, ¿eh? presentando vos y ellos se van a encontrar en los talleres más tarde con los planos y la documentación. Bueno, algún comentario que no está de más en ese sentido es que Venecia es una ciudad muy loca porque está dentro de un lugar inundable. Esa era su muralla allá por el 1100, 1200. Fue una ciudad que llegó a tener entre 800.000 y 1.000.000 de habitantes en el 1300. Es el punto, lo que explica es que es el punto donde el Mediterráneo se mete más cerca de toda la parte núcleo de la economía europea y de las ciudades, estados europeos. Por lo tanto, era el punto comercial junto con Barcelona y junto con Marsella, los puertos comerciales donde venía todo ese intercambio de Oriente. Venecia era una ciudad-estado militar y comercial, donde la República Marinara de Venecia en realidad era una gran empresa comercial soportada por una cultura militar muy fuerte en esta ciudad y en estos lugares, porque estos son los arsenales de Venecia que coinciden con el puerto militar de Venecia. Esta era cada uno de estos pabellones eran depósitos de pólvora o algo así, en el 1300, 1400. Cada día en estos arsenales de Venecia se botaba al mar un barco que llegaba hasta Oriente Próximo, para que tengan la idea de dónde estamos, dónde está esto. Este es el pabellón de Argentina y ahí estoy cambiando y voy a contarles también que cuando nosotros estudiamos los antecedentes, como ustedes lo están haciendo ahora con vértigo horizontal, nosotros estudiamos los antecedentes de los años anteriores. No sé si se está viendo, Johnny. Este fue Sí, perfecto. el pabellón de Clorindo. ¿Se ve? Sí, sí, eso vemos.
el pabellón de Clorindo, 2012, Ujú. muy Clorindo. O sea, esto también hace entender es que como que, a ver, ¿cómo decirlo? Como que Argentina poco a poco empezó a apostar un poquitito más en serio a esta experiencia del pabellón de arquitectura, el pabellón de la Bienal de Arquitectura. Recordemos, ustedes lo sabrán, bueno, la pandemia rompió una viejísima tradición, pero que un año se hace la Bienal de Arte, que tiene una historia impresionante, es de 1821 la primera Bienal de Arte, y es la Bienal fuerte de Venecia. Sepamos que hay bienales de danza, bienales de teatro, el famoso Festival de Cine, o sea, todo este sector va todo el tiempo, todos los años, cambiando un poco de funciones, de formato artístico, y el año que se hace la de arte no se hace la de arquitectura. La Bienal de Arquitectura arranca, recordemos, con la Estrada Novísima, aquella Bienal de 1980, es una Bienal más nueva. La Bienal de Arquitectura está desde 1980, recuerdan esa especie de artefacto flotante de Aldo Rossi. O sea que hay una Bienal muy tradicional, la de arte, y una Bienal muy joven o más joven, la de arquitectura. El pabellón de Clorindo era como una cosa, ahí, Clorindo, ¿no? No sé, yo a veces me cuesta identificar un poco la última parte, sobre todo de un Clorindo que, con todo respeto, creo que fue una caricatura sobre sí mismo. En la última parte, lo digo con absoluto respeto, porque ya era un hombre muy grande, Clorindo, y realmente el esfuerzo que habrá hecho para generar este pabellón es realmente impresionante, pero en ese momento él estaba trabajando con esta historia de puntales y andamios, no sé si recordará alguno. Bueno, llevó eso que tenía más o menos armado y le puso algunas fotos de arquitectura, y eso fue el pabellón del 2012. 2014 fue un pabellón también, un híbrido, curado, todo esto fueron por invitación, curado por Hampton, ¿sí? Perdón, por Emilio Riboira, el socio de Hampton, y donde empezó a tener un poco de una idea curatorial un poquitito más precisa, que en realidad era un pabellón que bajo cierta línea argumental quiso ser como una especie de muestra de arquitectura moderna argentina. Acá es importante tener en cuenta para entender el pabellón no es solo la materia y la tecnología y el espacio, sino lo que se concursa es la curaduría del pabellón. O sea, tiene que haber una idea curatorial que luego se plasme en términos materiales y espaciales. Acá ya empieza a haber una especie de línea curatorial, que es una línea curatorial clásica. Vamos a ver que muchos pabellones, o lo verán, que muchos pabellones tienen como dos vertientes diferentes. Una es recopilación de la arquitectura del país bajo algún corte temporal, cronológico, temático, de interés, lo que sea. Por ejemplo, en esta de 2014, que fue además hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Cada Bienal de Arquitectura tiene una especie de disparador curatorial general. La del 2010 creo que fue curada por Chipperfield, esta de 2014 fue curada por Koolhaas, la de 2016 que vamos a ver ahora fue curada por Aravena, y la de 2018, la nuestra, fue curada por las irlandesas, Crafton y no me acuerdo el nombre de la otra, y cada curador tiene un disparador curatorial. En el caso de Koolhaas fue Elements, ir a los elementos de la arquitectura. En el caso de Aravena fue Reporting from the Front, o algo así, reportando desde la frontera, que era un poco ir hacia esa mirada sudamericana o de los bordes del sistema. Y en la nuestra, la del 2018, fue Free Space, espacio abierto. Este año es How Will We Live Together, cómo viviremos juntos, que es la curada por el libanés Sarkis. Y bueno, también la propuesta de cada uno de los pabellones, y la de Vértigo particularmente, y la de cada uno de estos que estamos viendo, este por ejemplo es del 2016,
2016, iba a ser curada por Rafael Iglesia. Rafael Iglesia, recuerden, creo que falleció en 2015, o sea que creo que había empezado a trabajar sobre la idea. Ya un último Rafael, que estaba ya con su segundo ACV en silla de rueda y con una limitación muy fuerte, ya estaba, bueno, de hecho murió a los meses que empezó a trabajar, y salió la Cancillería Argentina a hacer una cosa media rara. No había concursos hasta este momento, y en esta oportunidad, en el 16, salió a convocar a los 23 colegios de arquitectos del país, para darle un formato participativo, entre comillas. Pensemos que también acá hay un cambio de gobierno, ¿sí? Empieza el gobierno de Cambiemos a finales del 2015, por lo tanto eso termina incidiendo notablemente en estas cuestiones. Hay cambio de canciller, bueno, esto incide notablemente en toda esta historia. Y entonces Javier, lo que hace... Sí. nos quedan 10 minutitos porque tenemos la sala hasta las 10. Te aviso por Dale. el tema del manejo de los tiempos, digo. Dale, gracias Johnny. Sí, Dale, la dale. estoy haciendo un poco larga. Bueno, No, está bien, está súper bueno, interesante. Simplemente para que manejes. Dale, la cuestión es que acá lo terminan, cada colegio tenía que proponer un arquitecto o arquitecta. Terminó habiendo varias propuestas y terminó en manos de... me olvidé. Bueno, alguien que me ayude. ¿Quién fue el curador del 2016? Un arquitecto de mi edad, un poco más joven, de Buenos Aires. Bueno, después se los digo. Y tenía como el acompañamiento curatorial de Vaca Bononato, que hizo como una especie de raconto de la arquitectura argentina reciente. Bueno, la cuestión es que nunca se entendía nada del pabellón argentino, no sabe, y eso pasa mucho en Venecia, que no se sabe qué te dice. Y por otro lado, hay 100 y pico de pabellones, porque además de los pabellones nacionales están las intervenciones por cada arquitecto renombrado, por decirlo de alguna manera, invitado por los curadores. Entonces, hay un promedio, y te lo dicen, de 3 minutos de presencia de cada visitante a un pabellón. Por lo tanto, tiene que haber un golpe fuerte que haga que esa persona se quede más de 3 minutos y que no haga lo que hacen todos, que abren la puerta, miran, ven si hay un catálogo para llevarse, y si no hay nada interesante, siguen de largo. Bueno, la cuestión que ahí empieza la historia. Siempre tuvimos en claro, o sea, estuvo el vértigo horizontal antes que el espacio, estuvo el concepto antes que el espacio, y eso es muy importante para el pabellón. Esto lo anotaría, lo subrayaría y lo pondría en negritas. Tuvimos 3 ideas, lo voy a decir rápido, siempre sobre vértigo. La primera, la de arriba, más Solano Benítez, por decirlo de alguna manera, que es ponerle espejos al perímetro. La del medio era generar una caja dentro de la cual se camine, se deambule con naturaleza alrededor. Y la otra, la que finalmente sucedió, que es hacer una caja donde se condense el paisaje. Es un poco las distintas capas, los distintos dibujos, un poco la génesis de toda esta historia, y acá nos vamos acercando. Es el efecto que se produce, un efecto de una especie de física 1.0, física básica, que es, usando estos vidrios de las cámaras Gesell, que tienen una cara reflectante y una cara translúcida, si ponemos, y que además depende de la luz, si la luz está de la cara reflectante, se transforma en un espejo perfecto. Después veremos que hay una pequeña pérdida de reflexión. Y el lado oscuro podés ver perfectamente. Si uno enfrenta ambas caras reflectantes, pasa una cosa muy loca, pero muy sencilla, que es que entra el haz visual, entra el haz visual por un vidrio transparente, rebota, estoy haciendo una seña con mi mano que ustedes no la pueden ver, rebota en la cara reflectante del vidrio de frente, y ese rebote posterior es en una cara reflectante, entonces extrañamente se arma un infinito mirando desde afuera. Bueno, eso es lo que hicimos, eso fue como teníamos la hipótesis, hicimos cálculos matemáticos, leímos libros de física, pedimos ayuda a
de ingenieros. No se podía calcular, pero sabíamos que existía. Hicimos nuestras pruebas. No sé si se alcanza a ver estas imágenes, Johnny. Hicimos nuestras cajas, nuestras pruebas, empezamos a ver que funcionaba. Este es Panchito probando la maquetita de estudio. Esto es muy interesante, ¿no? Que una idea, a veces hay que perfeccionarla. Esta era nuestra maqueta de estudio, conseguimos los vidrios a través de unos proveedores locales, porque no se conseguían, qué sé yo, y nunca se sabía si allá en Italia iban a estar. Bueno, la cuestión es que en el medio vino un italiano que estaba haciendo una pasantía en el taller nuestro. Le dijimos, che, Tano, date una clase de superestudio, vos que sos de Florencia. Hizo una clase de superestudio cuando estábamos en el medio del proceso, justo entre la primera y la segunda vuelta del concurso, y muestra esto que es un pabellón de superestudio de los italianos, estos utopistas, por decirlo de alguna manera, hippies utopistas italianos de la década del 60, que hicieron en el 71 esta instalación en el MoMA, y vimos que aparecía un problema. Vimos que no era un reflejo infinito, sino que aparecía una línea de horizonte oscura en el medio. Es como que se moría y voy avanzando, quédense tranquilo que voy a terminar. Estas son las imágenes de nuestra primera etapa. El cielo y la pampa se unían y el Tano nos mostró algo donde aparecía una línea oscura. Eso nos permitió perfeccionar entre la primera y la segunda vuelta y encontrar esto, que es decir, donde desaparece el infinito y aparece esa especie de horizonte negro, poner dos franjas retroiluminadas de croquis del 46 obras que seleccionamos de arquitectura argentina desde el regreso de la democracia hasta nuestros días. A través de un croquis hay algunas obras cordobesas, Jan Dutari, Mónica Bertolino, con la mayoría de Dutari es la obra de San Luis, Bertolino el botánico. Pusimos obras que hayan sido generadas a través de concursos. Está la obra de los chicos que van a tener, creo que esta tarde ustedes, o que son Dani y Nacho, que es el aulario de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, y voy rápido. Acá hay unas imágenes de cómo se empieza a construir. Voy a terminar, lo prometo, el catálogo de todas las obras. Hemos tratado también de ser federales con esta curaduría, las diferentes obras. Se mostraban cada obra solo por un croquis y con un QR, con el celu entrabas a una página de internet donde estaba todo, aparece el bicho este. Bueno, hay mucho más para contar, cómo era. Fíjense que había, la vegetación era natural, fíjense que ahí arriba se ven dos cosas. Por un lado, los reflectores, que macheados entre sí eran 5 reflectores que encadenados armaban esa secuencia que vamos a ver ahora, y naturaleza viva, que por lo tanto cuando se cerraba el pabellón se prendían unos reflectores UV para darle luz durante 6 meses, porque esto duró 6 meses. Rápido, y termino. Esto era vértigo horizontal, y voy con un video y cerramos, Johnny. Vale. También, con la oscuridad se va a ver mejor, ¿eh? ¿Se ve, Johnny? Sí, sí, lo estamos viendo. Bueno, levantar el Se ve volumen bien. porque es una experiencia interesante. Se ve bien, se ve bien. Pónganse auriculares y levanten el volumen si pueden. Verán de que de alguna manera todas esas cuestiones anteriores que mostré están condensadas acá y que Vértigo es producto de todo ello, ¿no? Por eso me derivé bastante tiempo para que se entienda, porque si no, la experiencia arquitectónica hueca, sin contexto, me parece que no tiene mensaje pedagógico para lo que ustedes están desarrollando, ¿no? Espectacular, Javier. Sí, muy bueno.
¿El ¿Me video se paró? escuchás? ¿El video se Sí, paró? paró. Sí, sí, paró. Bueno, Hay una pantalla negra y está el título. bueno. Ahí, ¿alcanzaron a ver algo del video o no? Sí, claro, claro, sí lo vimos. No, no muy bien el audio, pero sí lo vimos. Algunas cositas, por ahí el tema, si nos podés compartir, veo que ahí en el chat ya hay algunos chicos que están colgando como para verlo de corrido por las dificultades que tiene siempre el streaming, viste, de lo que te mencionaba antes, pero bueno, ya lo están compartiendo los chicos en el chat, están compartiendo los links para verlo de corrido, digamos. Buenísimo, che. Todos estos videos están dando vueltas ahí en el De Vimeo, una. Sí, sí, Cairol, sí. de algún lado se encuentran. Bueno, bueno, Javier, la verdad que es súper interesante, impresionante el laburo. Por ahí uno dice, ¿no? Participa en concursos y ves concursos y ves el emergente nomás que es el resultado y vos decís, pucha, mira, a este tipo se le ocurrió esta idea y con eso ganó. Y uno no tiene conciencia por ahí todo lo que hay por atrás de eso, toda la sedimentación de conocimiento, de recorridos y demás. Creo que ese también es un buen aprendizaje para los pibes y las pibas que están terminando una carrera de arquitectura, que está bueno eso, que sepan que atrás de una buena idea o ese emergente que es la punta del iceberg, hay todo un basamento súper denso, con muchísimo espesor de conocimiento cultural del territorio que excede la arquitectura y que navega por la literatura, por la historia, por la cultura. Bueno, eso creo que es un aprendizaje tremendo. Y si me permitís, Javier, no sé, estaría bueno por ahí, los chicos, vamos a empezar este proceso del proyecto, no sé si quieren hacer alguna pregunta, algo puntual respecto ya concretamente, entendiendo que, bueno, están hablando con alguien que hizo y que pasó por lo que van a pasar ustedes ahora. Por ahí si quieren hacer alguna pregunta desde, no sé, si hay una salida de emergencia en algún lugar de esta nave, hasta cuestiones propias de la construcción, si te dejaban colgarte de las vigas, bueno, ese tipo de Bueno, hay de cosas. eso, hay una historia, hay de todo para hablar de eso. Me imagino, me imagino. Yo me quedé con la Eh, duda de Dale, cuál Lucas. era el otro tipo de curatoría porque dijiste que una Ah, era las exposiciones de obras del país y la otra cuál sería. Claro, una era la recopilación de obras bajo algún corte, que puede ser temporal, regional, territorial, sí, y y la la otra. otra es plantearlo desde un concepto eh, más artístico, que de alguna manera registre alguno de los detonadores principales que resumen la cultura o la historia de ese país. Eh, y creo que esa es la más interesante de todas. Inclusive creo que nosotros hicimos como una combinación, digamos, buscamos que Vértigo Horizontal, o propusimos que Vértigo Horizontal era esa idea resumen, pero además agregamos una especie de recorrido, porque lo pedían las bases del concurso, de cómo mostrar arquitectura. Cuento otra anécdota, que entre la primera vuelta y la segunda vuelta tuvimos es un concurso raro, porque es anónimo, pero a los 3 finalistas se les concede una reunión con el jurado, por lo tanto, no tendrían que saber quién éramos nosotros, pero nos vimos de cara a cara, digamos. Y me acuerdo que Dani Becker, que fue el jurado, no, en la primera vuelta nosotros no teníamos esa tira blanca con los croquis. Nos dice, che, esto está buenísimo, pero si no ganan, guárdenla para la Bienal de Arte, porque no se entiende de cuál es la relación con la arquitectura. ¿Sí? Para la Bienal del Arte del año que viene, capaz que ganan el concurso de la Bienal de Arte. Porque claro, el concepto de vértigo horizontal es muy, muy artístico, ¿no? Entonces, Muy plástico, claro. Tuvimos que darle ese toque y con esa especie de corte curatorial, selección de 46 obras, podríamos decir que nuestro pabellón está digamos, a caballo de ambas tradiciones. Pero, por ejemplo, el León de Oro de la Bienal del 18 y el de Plata fueron dos pabellones que no tenían un carajo que ver con la cultura del país,
sino que eran, digamos, una interpelación a un tema X, sí vinculado con Free Space, con el concepto curatorial principal. Por ejemplo, el de Suiza, eran unos chicos que lo que hicieron fue jugar con la escala, entonces era una crítica al sistema este de desarrollo inmobiliario de cosas muy chiquititas que se estaban construyendo en Suiza. Y entonces hicieron un departamento de 28 metros cuadrados, que es el estándar de Suiza, pero lo hicieron en 5 escalas diferentes, como y no tenía, bueno, tiene algo que ver con el país, pero es un concepto que está desligado de la historia, del recorrido de la arquitectura. Claro. Y demás. Y después, Está claramente alejada de la recopilación de obras. claro. Y Reino Unido Eso es un poco lo que preguntaba Lucas. Claro, y Reino Unido lo que hizo fue, tienen un pabellón muy lindo en los jardines, histórico de fines del siglo XVIII, y lo dejaron exactamente igual que lo habían encontrado, lo dejaron vacío, uno podía recorrer el espacio vacío, inclusive tenía la cinta despegada de la bienal anterior y todo mal pintado, y lo que hicieron es un gran andamio en el techo como para ver el paisaje de Venecia. O sea, más vínculo con Free Space, más vínculo con el concepto curatorial de la Bienal que con la cultura de su propio país, y el punto de contacto era que invitaban a todos los visitantes a tomar el té en esa terraza a las 5 de la tarde. Claro. Sí, muy British. Muy British. Bueno, ¿alguna otra pregunta, gente? ¿Profes? Si no, lo vamos despidiendo, Javier, agradeciéndole. Sin dudas. Ahí estoy viendo No, que más alguien dice la experiencia olfativa. Es verdad, eso lo descubrimos, no lo habíamos pensado. No sé si Agostina estuvo en ese pabellón, pero descubrimos que a su vez ese bicho que habíamos armado tenía olor a tierra mojada por otro lado, porque tenía un sistema de riego. Es algo típico de la llanura, esos días donde empieza a llover, en la primera lluvia levanta como el ozono de la tierra. La experiencia olfativa también era muy interesante. Attilio Pentimali, exactamente. Gracias, Julieta. Sí, Pentimali, que fue el autor de los pabellones de Argentina para la Bienal de Literatura de Frankfurt, por ejemplo, de 2010. Que lo vimos como ejemplo también. María, ¿querías comentar algo? Sí, una cosa nomás, si podías así cortito, el tema del armado, del montaje, de todo eso, ¿cómo fue? Bueno, Si ustedes fueron, estuvieron ahí, eso. y básicamente fue un concurso, una especie de licitación que se hizo a distancia. Hicimos los pliegos en español, inglés y italiano. Los mandamos. La verdad, hay mucho despelote. A nosotros nos tocó una experiencia no muy buena. El gobierno, lo tengo que decir porque lo viví. El gobierno de Cambiemos no le dio un tronco de bola nacional, no le dio presupuesto. Nos dejó bastante en bola, inclusive tuvimos una gran parte del tiempo sin director de asuntos culturales, que era el director de asuntos culturales, fue el coordinador de todo el concurso y fue uno de los tipos que eligió nuestro proyecto. Después que nos dieron el premio lo echaron a los 20 días. Estuvimos desde diciembre del 17 hasta marzo del 18, pensemos que la Bienal empieza en mayo, estuvimos sin director de asuntos culturales comunicándonos con los empleados de planta de Cancillería. Obviamente no nos pagaron hasta ese momento los honorarios, no sabíamos con quién hacer. Hicimos una experiencia un poco caótica, pero la cuestión es que lanzamos en todo ese tiempo una licitación a distancia, con todo detallado, por supuesto, y lo gana una empresa. Después allá hay empresas que montan, hay 10 empresas que hacen todas las bienales, porque para ser sincero es muy difícil trabajar en Venecia. Lo que acá vale $100 no lo tenés que multiplicar por 3, lo tenés que multiplicar por 10. Todo se lleva a mano en Venecia, la mano de obra veneciana es carísima, se lleva en barco y a mano, no existe grúa, no puedes tocar nada, porque es todo patrimonial. Los enchufes nunca supimos dónde estaban los enchufes, pero no sabés dónde están los enchufes, no sabés dónde está el aire acondicionado. Todo eso lo encontramos allá. Ponele 2 meses antes de que empiece la Bienal, fue adjudicada la obra a una empresa local, que es la misma que está haciendo
haciendo desde este año el pabellón de Cardo. Casualmente es un argentino que está viviendo en Eslovenia desde hace 20 años, entonces podíamos hablar en español, estaba todo bueno. Y después lo que hicimos fue mandar uno de los chicos del estudio un mes antes, el 1 de mayo, esto se inauguró el 24 de mayo y el 1 de mayo se empezó a armar, y mandamos uno de los chicos del estudio que estuvo el 1 de mayo y nos mandaba fotos y demás. Hay toda una experiencia ahí para dar. Hay otra hora para hablar de esta parte, ¿no? Y nosotros llegamos, ponele 10 días antes. Una cosa así. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Te acordás, Javier? Mateo Eilets se llama. El nombre de la empresa no me acuerdo. El arquitecto se llama Mateo Eilets. Eilets. Sí, Mateo Eilets. Después, si querés, te paso el contacto. Dale. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra consulta? Nada más. Bueno, Javier, agradecerte el tiempo, la predisposición, la voluntad, el relato, las historias y habernos trasladado un poco a los humedales santafesinos y de ahí a Venecia en estos viajes virtuales. Ahora volvemos a meternos en los talleres a ver qué sale de todo esto, combinado con la capacidad creativa de los pibes y las pibas y en los talleres con los profes. Así que bueno, nada, agradecerte, Javier, y dejarte ya para vos que hagas el saludo final. Bueno, no, a ustedes, Johnny, y éxitos a todos los profes, digamos, profes que son los que le ponen, como decía al principio, ¿viste? Vos estás poniendo la cara, hacemos el vínculo, pero calculo que el taller funciona con una dinámica, con mucha gente. Si hay 200 estudiantes es porque hay profes. De una. No sé cuántos son, en pasante Y no, tenemos 4 talleres a la mañana y 4 talleres a la tarde. Tenemos 8 talleres y luego hay aproximadamente unos 20 ayudantes, entre adscriptos y ayudantes alumnos y adscriptos egresados. Somos como 20, así que una banda de 30 personas más o menos laburando para unos. Tenemos 200 a la mañana y otros 200 alumnos a la tarde para 400 estudiantes aproximadamente. Así que esa es la dimensión. Cómo vivir todos juntos es así. Sí, un abrazo dale. grande. Bueno, chao, Javier. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Javi, gracias.